de soledad para hablar del último emperador de la dinastía Shang. Así que vamos a la China. La dinastía Shang es una de las más antiguas de la China. La anterior es la dinastía Xia, que es un poco conjetural, casi no es una dinastía histórica del todo. Los datos no son fidedignos. Y podríamos decir que la Shang es la primera dinastía que está bastante documentada. Gobernó la China desde el siglo XVI a.C. hasta el XI a.C. El primer emperador de la dinastía Shang, que fue un señor llamado Tang, derrocó al último de los Xias, un tipo que se llamaba Jie. Bueno, y lo primero que dijo Tang cuando derrocó a Jie fue lo siguiente: tengo mucho miedo, amigos. En chino lo dijo. Temo que este gesto, el de derrocar a otro emperador, era el primero en la historia que lo hacía. Temo que este gesto, repitió, sirva de ejemplo a mis sucesores. Y en realidad tenía razón, porque empezó otra dinastía y finalmente el último emperador de la dinastía, desde luego, que se llamaba Shouxing, también fue derrocado. Y así siguió una tradición de emperadores derrocados que es proverbial. Las crónicas antiguas son muy específicas y a veces curiosamente selectivas respecto de las actividades de los emperadores de aquellos tiempos. Y a cada año los historiadores acostumbraban a atribuirle un hecho por año. En vez de ponerle un número al año, le ponían un hecho. Y a veces el hecho no era para nada importante. Por ejemplo, en el gobierno de Zhou Xin, el último emperador de la dinastía Shang, las crónicas dicen lo siguiente: durante el cuarto año de su reinado, Zhou Xin realizó una gran cacería. Era el año de la cacería. En el quinto año construyó una torre, el año de la torre. En el 10º año, durante el verano, hizo una excursión de recreo. Era el año de la excursión de recreo. En su 23º año, Zhou Xin encarceló un tipo. El año del tipo. Pero en uno de esos años sucedió algo muy importante para esta historia. Fue durante el 9º, cuando las tropas atacaron el estado de Yuzhou y Zhou Xin capturó para sí, en esa invasión que hizo de Yuzhou, a la bella Daji, de quien se había enamorado. Capturó a Daji y se casó con ella. Muy bien. El emperador enamorado hizo construir para ella un edificio con muros rojos y con las puertas adornadas con piedras preciosas. Cuentan que el emperador era un hombre inteligente y de extraordinaria fuerza física. También cuentan que con su elocuencia disimulaba algunos vicios. Zhou Xin era muy aficionado a la bebida y a la licencia y a los excesos sexuales a los que vivía locamente entregado, en compañía de Daji, que parece que era mala, o conviene que sea mala a los efectos de esta presentación aquí en el Colegio Don Bosco de Ramos Mejía. Según historiadores chinos, Daji era extraordinariamente perversa. Notablemente, no notariamente, lujuriosa, y fue ella quien llevó a Zhou Xin y al imperio Shang a la ruina. ¿Cómo me hubiera gustado conocerla, ¿no? Para recreo de Daji se componían los cantos más licenciosos. Por ejemplo, una vieja se subió arriba una camioneta. No solo cantos, sino también danzas sensuales. Y se organizaban las orgías más escandalosas. La corte estaba situada en el distrito de Qi, departamento de Huaihui,
y allí fue edificado el palacio de la emperatriz. Estaba rodeado de un extenso parque lleno de animales, y en ese parque reinaba la disipación. Ya se sabe lo disipados que son los animales. En ese parque había un estanque de vino. De los árboles colgaban trozos de carne seca. ¿Qué hace carne seca? Hombres y mujeres se perseguían desnudos, y en el palacio había 9 salas especiales donde se bebía toda la noche. Allí encontramos la rima con el último de la dinastía anterior, Jie, el último de la dinastía Xia, que según se dice también colgaba carne seca de los árboles y también tenía estanques de vino. Y los estanques eran tan profundos que se podía navegar en ellos. Dicen que además 3.000 hombres esperaban a oír un redoble de tambores. Gracias. Para ponerse a beber del estanque como bueyes. Pero además de los asuntos relacionados a los placeres, Daji disfrutaba castigando a sus súbditos. En un momento le pareció que los castigos que existían eran muy suaves y las ejecuciones muy raras, y resolvió terminar con aquella situación. Y entonces inventó instrumentos de tortura. Uno de ellos, el calorífero o el calentador, consistía en una simple pieza de metal caliente que los castigados tenían que agarrar con la mano. Había incluso un canto licencioso que hablaba de esto. El otro aparato de tortura consistía en un pilar de cobre cubierto de grasa. Y era en verdad como un palo enjabonado, pero horizontal, puesto sobre un abismo en el que había carbón encendido. A esto le llamaban el asau. Entonces hacían pasar a un tipo por el caño hasta que se caía. Y bueno, los cortesanos festejaban aquella caída con toda clase de vítores. El emperador Zhou-Xin, atento a las diversiones eróticas de Daji, accedía a todos sus pedidos. Todo lo que la tipa le pedía, se lo daba. Y entregaba su corazón y decisiones al arbitrio de esta mujer. Entonces, los príncipes de los reinos del imperio empezaron a rebelarse, se enojaron. Entre los estados feudales del imperio estaba el de Zhou, gobernado por Gou Guang, que decidió pelear contra el emperador. Antes de eso, 2 amigos de este Gou Guang habían intentado curar al emperador de su ciega pasión, pero fueron condenados a muerte. El cuerpo de uno de ellos fue incluso descuartizado, guisado y enviado a Gou Guang con la recomendación de acompañar aquel guiso con licor de arroz. Esto enojó a Gou Guang. Efectivamente, cuando uno le envían el cadáver de sus 2 mejores amigos, descuartizados, guisados y acompañados de vino y arroz, se enoja. Entonces Gou Guang, indignado, atacó al emperador, pero fue derrotado y lo mandaron preso. Allí estuvo en Cana mucho tiempo, ¿no? Y durante ese tiempo escribió una de las obras más famosas de la literatura china, nada menos que el I Ching, o libro de las mutaciones, que todos ustedes conocen. Sin embargo, yo creo que no fue Gou Guang el que escribió el I Ching, sino Chang, un amigo de Gou Guang, que también fue preso. Y tampoco ni siquiera lo escribió él mismo, sino que ya era un libro muy antiguo antes. Es decir, que todo lo que estamos diciendo es mentira. Lo que sí escribió Chang, fueron comentarios al I Ching, y esos comentarios lo definieron como una pieza más filosófica y literaria. Hay distintas versiones, ¿no? Porque los Zhou, que son los que siguieron a los Shang, cambiaron la historia. Bueno, el caso es que finalmente derrocaron a Zhou-Xin y empezó una nueva dinastía. Gou Guang murió en aquellas luchas.
Ceuxin se recluyó en su palacio antes, cuando se la vio venir, ¿no? Cuando vio que ya venían a derrocarlo. Que dice, emperador, mira, ahí vienen los contrarios a derrocarlo. Bueno, dijo él. Y se recluyó en su palacio, donde ordenó que llevaran sus más valiosas joyas, entre ellas la hermosa Daji. No. Hubo entonces una última orgía, una última reunión de bebidas y amor, y cuando terminó la orgía, el emperador prendió fuego al edificio para no caer en manos del enemigo. Y así, Ceuxin, su esposa, e incluso algunos participantes de aquella orgía final, murieron quemados. Y de ese modo terminó la dinastía Shang y empezó la Zhou, que duró hasta el año 256 a.C., que es donde comienza la breve pero tremenda dinastía Qing, que es la de Shi Huangdi, aquel que hizo quemar todos los libros. ¿Dedicamos esto a quién? Yo se lo dedicaría a Daji, pero a mí no me gusta Daji, pero es una suerte, ¿no? Si una mujer es muy hermosa y comete con nosotros una traición, una injusticia, un acto de maldad insoportable, el dolor es menor que si el acto fuera perdonable. Para decirlo de otro modo, si me va a abandonar una mujer, prefiero que sea muy mala, porque en ese caso muy pronto dejará de dolerme. Cuando el grado de traición es insoportable, uno deja, sin embargo, de sufrir y ya no quiere que vuelva la tipa. No porque está enojado, es porque la pasión cede, se apaga ante la malevolencia y la estupidez. Por eso no tengo yo mucha suerte. Todas las mujeres que me han dejado han sido buenísimas. Y hay otra cosa mucho peor. El estúpido he sido yo. Dediquemos entonces la charla a las chicas que participaron en aquella última orgía, o si ustedes quieren, a todas las muchachas presentes. Cantaremos una canción que fue compuesta especialmente en memoria de Daji y para esta presentación. Muchachita. Hablaremos hoy de Rossini. Vamos a contar algunos hechos que revelan su personalidad. Nació en Pesaro, una ciudad en el centro de Italia, quiero decir que no está ni al norte ni al sur, un 29 de febrero de 1792. El padre se llamaba Giuseppe y era trompetista. Y bueno, la madre, Ana, era cantante de ópera, interpretaba papeles secundarios. Allá por 1801, Giuseppe, el papá de Rossini, se convirtió en profesor de trompa de la Academia de Bolonia y le empezó a dar clases a su hijo. Dice, ya que soy yo el profesor de trompa, vení que te doy clase. Tenía Rossini, el joven, grandes virtudes musicales, cantaba, tocaba el violín, tocaba la trompa, el clave, actuaba en público y componía. Sus famosas Sonata 4 datan de 1804, justamente cuando tenía tan solo 12 años. En 1806 ingresó en la Escuela de Música de Bolonia y firmó su primera ópera, Demetrio e Polibio. Y 4 años más tarde abandonó la escuela y empezó una carrera asombrosamente productiva. Escribió 40 óperas en 20 años. Y ya veremos por qué lo hizo. Ubiquémonos ahora en Milán, en el Teatro La Scala, en 1815. Se le acerca un señor a Rossini y le dice, mire, yo me llamo Domenico Barbaglia y tengo los 2 teatros más grandes de Nápoles. Y le voy a hacer una oferta extraordinaria. Barbaglia le propuso
darle un dinero importantísimo a cambio de que compusiera 2 óperas al año. Además debía dirigir los ensayos, la ejecución, hacerse cargo de la dirección musical de estos teatros, etcétera, etcétera. Todo. Todo va. Limpiar, vender los boletos, yo qué sé. Al año siguiente Rossini se instaló en Nápoles, visitó los 2 teatros que eran el San Carlo y el del Fondo, que parece más bien el nombre de un vecino, ¿no?, que el nombre de un teatro. Y sin embargo está bien, Teatro del Fondo parece un teatro secundario, ¿no? Está el del frente y el del fondo. En el del frente se dan los estrenos y en el del fondo, yo qué sé. Bueno, instalado en Nápoles, Rossini aceptó, ¿no?, la oferta de Barballa y se hicieron amigos. Barballa le presentó a su amante. Le dijo, mire, le voy a presentar acá a un amante que tengo. Me parece que era un hombre fácilmente confidencial, Barballa. Le dijo, mire, mi amante canta, es una mujer magnífica, tiene una voz que es capaz de transportarlo al cielo, y se trataba de Isabel Colbrán, y Rossini, tentado por la descripción que había hecho Barballa, bueno, dijo que tenía ganas de conocerla. Al día siguiente se la presentaron, enseguida Rossini quiso escuchar cómo cantaba. A las primeras notas parece que Rossini se estremeció, porque la Colbrán cantaba maravillosamente bien, además era muy hermosa, etc. Pero lo que maravilló a Rossini más que nada fue su voz. Parece que nunca había oído nada parecido. Y le dijo, te miro y se me ocurren ideas. ¡Qué peligro! Bueno, no otra cosa es una musa, ¿no? Finalmente, alguien que le da ideas a uno. Le dijo también, eres una reina y escribiré para ti. Y enseguida se puso a escribir. Rossini parece que escribía muy rápido, parece que escribía como se escribe ahora a veces también, ¿no? Escribía solo la melodía, y cifraba los acompañamientos, o no ponía los adornos, se los dejaba al cantante, pero después de conocer a Isabel y de escribir para ella, empezó a escribirlo todo, los trinos, los portatos, los calderones, todo. Y escribió una ópera, Isabel, reina de Inglaterra, que fue un éxito. Bueno, el empresario Barballa se frotaba las manos y después de esta ópera Rossini corrió a Roma para responder a otro encargo que tenía fuera del acuerdo con Barballa y compuso en 13 días El Barbero de Sevilla. Ahora bien, el estreno del Barbero, saben ustedes, fue uno de los grandes fracasos de la historia. Fue un 5 de febrero de 1816. Bueno, pasaron cosas, ¿no? Se rompieron cuerdas, el protagonista se cayó de boca al piso y tuvo que cantar un aria secándose la sangre que le salía de la nariz con un pañuelo. Antes del final del primer acto apareció un gato en la escena y a maullar, ¿no? Empezó. Y los actores corrieron al gato pero interrumpiendo su canto. En fin, después de la función los actores fueron a la casa de Rossini para consolarlo, porque esperaban encontrarlo abatido y desesperado, pero el tipo estaba durmiendo lo más tranquilo. Después del Barbero de Sevilla, Rossini no podía responder a este trato que había hecho con Barballa, el de 2 óperas al año. Ahí estaba atrasado con una, estuvo durante meses y meses prometiéndole a Barballa, pero la ópera no aparecía. Hasta que, bueno, un día Barballa aparece y lo encerró en una pieza. A componer. Lo encerró y se llevó la llave. Y le dijo, de acá no salís hasta que la ópera no esté terminada. Y Rossini protestaba desde adentro, pero Barballa no aceptaba razón y finalmente terminó la ópera y dice que es un buen sistema. Bueno, es un buen sistema si el que está dentro es Rossini. Sí.
Parece que Rossini ensayaba siempre con Isabel. A ella le costaba alcanzar algunas notas, entonces se irritaba, decía que la orquesta desafinaba, pero Rossini la ayudaba sin que ella lo descubriera, ¿no? Cuando él identificaba algún posible desfallecimiento, repetía los ensayos, cambiaba algunas notas y le daba a la orquesta un papel que al menos en la ópera italiana la orquesta no tenía. Y esto cambió la ópera italiana, porque la orquesta empezó a tomar lugares importantes. Estrenaron una obra que se llamaba Moisés en Egipto, y fue un triunfo, y allí aparecen también recursos de composición que Rossini utilizaba solamente por amor, en realidad, ¿no? Porque quería ayudar a Isabel. Y después de Moisés en Egipto, Rossini le propuso casamiento. Ahora bien, no nos olvidemos, la tipa era la amante de Barballa, Claro, del empresario. Sí. Y a Rossini no le importó. Un día le dijo, che, ¿querés casarte conmigo? Y ella le dijo, soy tuya como jamás lo fui de Barballa. Bueno, cuando Isabel le dijo a Barballa su intención de abandonarlo, bueno, el tipo, imagínate cómo se puso. Empezó a los gritos, le dijo traidora, infame, infame cortesana, qué sé yo, todas esas cosas. Después se calmó y le propuso a Rossini que siguieran los dos trabajando para él, tanto Isabel como Rossini. Pero ellos no aceptaron, viajaron a Bolonia, se casaron en 1822, 16 de marzo. Allí fueron a Viena, estrenaron Zelmira, y luego en Venecia estrenaron Semiramis. En París, los Rossini tuvieron mucho éxito, parece que seducían a todo el mundo. Las damas de París encontraban muy atractivas las pastillas de Rossini, ¿no? Y quedaban pasmadas cuando el maestro cantaba sus propias arias, porque tenía una excelente voz, era barítono, y le gustaba cantar algunas de las arias que él mismo componía. Bueno, los invitaban a todos los salones, él andaba siempre empilchado, de traje azul con botones de oro, chaleco blanco, y además coleccionaba pelucas, y se las ponía según las circunstancias, y según la peluca que llevaba parece que la gente sabía qué es lo que estaba por hacer. Cada peluca tenía su nombre. La peluca que llevaba a las fiestas se llamaba la alegre. Otra era la triste, calculo yo que sería para entierros. Para las ceremonias oficiales tenía la seria. Y para acontecimientos diplomáticos, la bilingüe. Yo lo usaría para salir con una mina, la mimosa, no sé. En una ocasión Rossini estaba invitado a cenar a la casa de una señora muy importante de París, que además era un poco tacaña. Bueno, fue a cenar, parece que la comida era medio escasane. Comieron poco, ¿no? Y se despidieron por ahí. La condesa agradeció la visita y le dijo, mire, me gustaría mucho verlo pronto otra vez como huésped en otra cena en mi casa. Y Rossini le contestó, con mucho gusto, incluso podría ser ahora mismo. Se había quedado con hambre. Sí, se había quedado con hambre. Después fueron a Londres. En realidad esta decisión fue una tragedia porque el mar estaba tormentoso, la travesía fue un infierno e Isabel perdió la voz. Estuvieron como 5 meses en Dover, en Dover desembarcaron. Claro, sí. Acá dice mal. Estuvieron en Londres seguramente, ¿no? Y volvieron a París, pero Isabel había quedado muy perjudicada de la voz, se dio cuenta de que su carrera estaba terminando, se había quedado ronca, y el carácter se le hizo agrio, no soportaba envejecer ni ser reemplazada por cantantes más jóvenes, y se separó de Rossini. Se retiró a Bolonia, y lejos de ella, a él le faltaba inspiración.
ya no deseaba componer. Escribió Guillermo Tell y luego, para sorpresa de todos, anunció su retiro de la música. No volvió a componer. Y dijo una cosa inteligente. Dijo que cuando uno tenía que correr tras de las ideas, era preferible no seguir escribiendo. Textualmente decía: en un tiempo las ideas me perseguían, ahora tengo que correr tras de ellas, es preferible no seguir. Parece que Isabel había alimentado su inspiración, incluso él había, como hemos dicho, renovado la ópera nada más que para cuidar la voz de Isabel. Desde 1837, el año en que se separó de Isabel, hasta el día en que murió, en 1868, solo compuso una misa y algunos pequeños pasajes llamados pecados de vejez, y nada más. Y fueron 31 años en los que no compuso nada. Durante su vejez, Rossini fue siempre muy venerado, lo querían mucho, y en una reunión de amigos y admiradores se hablaba de levantarle un monumento, y que él estaba presente allí. Y entonces preguntó cuánto iba a costar ese monumento, y le dijeron 20.000 libras. Y él le dijo, bueno, denme 10.000 a mí, y me voy a poner yo mismo en el pedestal. Sí, ahí. Es extraordinario, ¿no? Bueno, tenía él mucha estima por su propia persona, ¿no? Cuando le escribía a la madre ponía en el sobre la siguiente dirección: a la muy distinguida Madame Rossini, madre del inmortal compositor. Extraordinario. Está enterrado en el cementerio de Père Lachaise, el querido Rossini, como algunos otros amigos de este programa. En el libro hemos puesto una foto que no teníamos, pero que alguien nos mandó, donde estamos en el mismo cementerio con Jorge Dorio, en la tumba de Federico Chopin. Y ahí está Rossini, en ese mismo... En ese mismo cementerio está Rossini, sí, claro. Bueno, vamos a ilustrar esta charla sobre Rossini con una hermosa tarantela napolitana, cantada por Luciano Pavarotti. Vamos a conversar esta noche acerca del tema central de este encuentro, que es la palabra. Todas las tradiciones primitivas, especialmente aquellas relacionadas con la gnosis, con la cábala, con algunas religiones, dicen que hay un nombre secreto que es la clave de todas las cosas. Ahí tiene usted a los gnósticos que pedían para llegar al cielo méritos más bien relacionados con la mnemotecnia que con la virtud. Fíjese, los gnósticos creían que había un Dios máximo allá en el fondo del ser, que había dado lugar a un primer cielo con sus correspondientes ángeles, divinidades inferiores, etc. Ahora bien, estas divinidades inferiores de ese cielo crearon un segundo cielo, también con un Dios, con ángeles, con divinidades inferiores, que crearon un tercer cielo, y luego un cuarto, un quinto, un sexto, y así hasta 365. Los gnósticos decían que este cielo en el que vivíamos nosotros, que este universo en el que vivíamos nosotros, nos permitía aspirar al cielo número 365, donde regía el creador de este mundo, que era un Dios 365 veces menos poderoso que el primero. De todos modos, para llegar al cielo inicial, para pasar a través de 365 ciclos de perfección creciente, era necesario conocer el nombre de todas las divinidades de cada uno de los 365 cielos e ir pronunciándolos en cada aduana
hasta llegar a aquel primer Y sin cielo. confundirlos. Quiere decir que más que bueno había que ser memorioso, o había que poseer las habilidades necesarias como para descubrir cuáles eran los nombres de estas divinidades, que por cierto tampoco están en el diccionario. En las tradiciones primitivas gnósticas, cabalísticas, también creían que cada cosa, cada criatura, tenía su nombre verdadero, que contenía y expresaba la naturaleza esencial de esa criatura y su papel en la armonía universal, etc. Quiere decir que para estos hombres no había diferencia entre la cosa y la palabra. Para el hombre primitivo tampoco. La cosa y la palabra que expresaba la cosa no tenían diferencia. No hay diferencia entre el aliento, que era el principio vital, y el verbo, formado también por el aliento entre los dientes. Usted sabe, el aliento es también el alma. Y el lenguaje no se concebía como un proceso de abstracción, como lo concebimos nosotros, sino como un proceso del cuerpo con una fuerza material. Creían que las cosas se llamaban así porque no por un capricho, sino porque el nombre de la cosa era también la cosa. Y así, en la Biblia leemos que Adán llamó a los diversos animales por sus propios nombres. Es decir, les dio los nombres que les correspondían por su naturaleza. Adán fue el nomoteta, es el que pone los nombres. Raimundo Lulio hablaba, muchos siglos después, de un sexto sentido, que era el afato, y que no era otra cosa que la habilidad de poner a cada cosa su nombre correspondiente. De todo esto se infiere que para esta gente no hay una actitud arbitraria. Al nombrar se está diciendo algo más que un número, algo más que un rótulo, algo más que un cartel, como decíamos recién. En el nombre está también la cosa. Bueno, la mayoría de los sistemas mágicos se fundan en un tratamiento de la palabra considerada como una fuerza realmente activa. Hay un libro ahí, un libro italiano, que se llama El Rituale Mitriaco, que dice que en Egipto la palabra era un fenómeno acústico que tenía más valor como sonido que como expresión de una idea. Y ahí dice también que pronunciar en su justo modo una palabra significa darle poder a esa palabra. Ahí está la tradición hindú, ¿no?, que alude al sentido concreto de las letras, de las sílabas, como sonidos. La R recuerda el sonido del trueno. Claro, uno después se da cuenta que también son arbitrariedades estas, Sí. pero ellos no lo consideran así. Y ahí está, por ejemplo, el fenómeno de los creyentes de Mitra, que hasta tenían oraciones que no tenían significado, solamente tenían música, pero esa música producía efecto. Entonces el tipo decía, no quería decir nada. Un mantra. Un mantra, no quería decir nada, pero esos sonidos desprovistos de traducción de ideas tenían efecto mágico, ¿no? Y ahí está Om. Los tipos que dicen Om, Om, no quiere decir nada Om, no es necesario que se diga nada. Tiene poder mágico, ¿no? Muy bien. Hablaremos del nombre secreto. Los egipcios creían que, además de llamarse uno Barton o Gillespie, tenía cada uno de nosotros un nombre secreto que no decía nadie, porque si alguien se enteraba de ese nombre secreto, enseguida podía ejercer un poder sobre esa persona, podía sojuzgarla. El dios Ra tenía un nombre oculto que se ocultaba para evitar maleficios. Sin embargo, alguien llamado Osiris obtuvo la jerarquía de Dios porque averiguó cuál era ese nombre y lo pronunció. Nosotros, aquí en este programa, hace muchos años, descubrimos el nombre secreto del faraón Ramsés II, que es, o era, Usimare Septénere. Lo podemos decir ahora que nadie está muy interesado Sí, claro. en jorobar al faraón Ramsés II. La gente está interesada en jorobar a otros príncipes. Los albaneses del Cáucaso, dice Umberto Eco, tenían prohibido nombrar a los muertos,
Pues decía, quien lo hacía podía sufrir las más espantosas enfermedades. El nombre solo de los muertos tenía un poder negativo. Alguien me dirá, Albania no queda en el Cáucaso. Yo le diré, estoy citando a Humberto Eco. Si Humberto Eco dice que hay albaneses en el Cáucaso, lo sabrá de algún modo. Qué sé yo. No, si alguno tiene un dato al respecto, que me lo pase. Algo parecido pasaba con el lenguaje de los indios avispones en el Paraguay. Estos tipos introducían palabras nuevas todos los años, ya que se suprimían oficialmente todas las palabras que se parecían a los nombres de los muertos. Cada vez que se moría un tipo, ponía un tipo se llamaba Felipe. Sí. Chao, no había más, el nombre Felipe desaparecía. Y nos vamos quedando mudos de a poco. Exactamente. Entonces se sustituía, no sé cómo, no sé quién, en qué tribunal. No solo la palabra Felipe en cuanto a nombre de un tipo, sino, por ejemplo, los pancitos Felipe ya dejaban de llamarse. El personaje de Mafalda y así. Todo eso. Es decir, se iban quedando sin nombre y sin historia, diría yo, porque se suprimían, se agregaban nuevos y el lenguaje tenía un dinamismo no natural, sino provocado. Ahora, ¿quién era el encargado de sustituir, de hacer los cambios? ¿En qué foro se realizaba? ¿Cómo la gente sencilla podía averiguar qué palabras reemplazaban a la sustituida? ¿Cómo decir en la panadería que quería un pan Felipe? Es cosa que no sé. Bien, bueno. Muchas prácticas de distintas culturas se han fundado en la creencia de que las palabras poseen una realidad concreta y activa. Y tal es la base de las oraciones, de la cábala, de los 99 nombres que tiene Dios. Y te dicen, de los 100 nombres, te dicen 99. El centésimo no puede decirse porque si alguien lo conociera, tendría un poder infinito. Durante el Renacimiento y hasta el siglo XVII, hubo algunos intentos de descubrir el hebreo adánico como lengua original de la humanidad. Se preguntaron, ¿qué lengua hablaba el primer hombre? Pensaron, el hebreo adánico. ¿Y qué lengua fue la que después se multiplicó con el entrevero de la Torre de Babel? Y empezaron a buscar ese hebreo. Nuestro querido amigo Athanasius Kirchner, mejor dicho, Kircher se llamaba. Claro. Un jesuita, pasó toda su vida buscando ese idioma. Voltaire decía que no había habido ninguna lengua madre. Decía que las naciones limítrofes se iban prestando palabras unas a otras, ¿no? Sin embargo, muchos hasta hace poco buscaron ese idioma original que, según parece, debía tener propiedades solo con hablarlo. Las palabras verdaderamente creaban las cosas. Bueno, voy a decir esto. La Cábala pensaba que un libro como la Biblia, que había sido dictado por la divinidad, no podía tener ni una sola palabra al cohete y de gusto, y que todo tenía que tener un sentido hasta la última letra. Hay un libro llamado El misterio de las catedrales, en el que su autor, Fulcanelli, un librito, dice que los grandes edificios religiosos de la Edad Media son en verdad libros de piedra que contienen la existencia de un lenguaje, de un gran lenguaje original. Bueno, el libro no dice más que eso, dice eso muchas veces. La búsqueda de una lengua original, de los nombres ocultos, del poder de las palabras, desesperó durante siglos a los cabalistas, a los magos, a los lingüistas, a los magos, historiadores, poetas, pero al final hemos vuelto a esta lengua imperfecta, pero mediante la cual todavía nos entendemos de alguna manera. Incluso cuando hablamos de cábala, de ángeles, de misterios y de Cornelius Agripa, ¿no? Cornelius Agripa era un señor que estaba convencido de que no era necesario entender una lengua para hacerla funcionar mágicamente.
Él quería no aprender el hebreo antiguo, quería hablar en hebreo antiguo aún sin entenderlo. Hacerlo funcionar. Hacerlo funcionar, no importa que no se entienda lo que digo. Si vos querés que una palabra sea realmente mágica, el sentido, el significado es una sobrecarga. En este sentido en el que estamos hablando, la palabra no solo no necesita un significado, sino que cuando significan algo se degrada. Ahora bien, llegamos a la época actual y lo que pasa es exactamente lo contrario. Tenemos el lenguaje, tenemos el estructuralismo, tenemos el significante, el significado, y las cosas parecen funcionar de tal manera que a veces suele conjeturarse que hablar es también pensar, y que si no hay lengua no hay pensamiento. Y yo creo también eso. No yo, lo han creído tanto. Cuando tratamos de pensar más allá del pensamiento, cuando buscamos apartarnos de la lengua para internarnos en vaya a saber qué mundo de revelaciones, pues inmediatamente dejamos de pensar. Cuando abandonamos el lenguaje, abandonamos también el pensamiento, ¿no? Yo creo, sin embargo, que tal vez es mentira que nos entendemos. Tal vez solamente creemos que nos entendemos. Pero cuando uno oye algo que otro dice, no es lo que el otro dijo. Cada diálogo es un intercambio de equivocaciones. La mujer de Pirandello, que era una mujer muy sencilla, le oyó decir esto a Pirandello una vez. Pirandello en realidad creía que nadie conocía a nadie. Se lo dijo una vez a la mujer, sin tener mucha esperanza que la mujer lo entendiera. Tenía razón porque no la entendió a la mujer. Le dijo: ¿cómo me decís que nadie entiende a nadie? Yo te entiendo, Luis, te conozco tanto, etcétera, etcétera, y vino ese discurso. Yo sé, leo en tus ojos esto y esto. Y Pirandello ahí se convenció de que verdaderamente nadie entendía a nadie, ¿no? La lengua es quizá un instrumento de engaño y de confusión. Quizá toda lengua es la lengua de la Torre de Babel. Toda lengua está destinada a no ser entendida. Todo albañil traerá un ladrillo cuando le pedimos un balde de Portland. Toda palabra aleja más de lo que acerca. La frase del que se instala en nuestra vida para decirnos sus secretos no es más que una pulsión de fuga y de misterio. Y fuga y misterio se llama el tango que va a ilustrar esta pequeña charla que hemos glosado de Umberto Eco para sumarnos a este encuentro de la palabra. Fuga y misterio en la versión de Astor Piazzolla.